los Sí, chicos vuelvan a no hay problema. reincorporarse y comenzamos. Hay un sonido ambiente, no sé si son... se desilenció por si acaso. ¿Está ok? ¿Sí? ¿Elvira? ¿Sí? Ah, ¿estás? Sí. Acá estoy. Chicos, ahí veo varios que están viendo las imágenes que estás proyectando, Alejandra. Vamos a comenzar. No sé si, Klaus, bueno, puedo comenzar a grabar yo. Recording in progress. Excelente. Bueno, vamos a comenzar con la segunda charla del día de hoy, a cargo de Alejandra. Ella nos va a hablar, ¿cierto?, sobre las metodologías de censo, sobre este otro rol también fundamental, como ya lo hemos visto, la gestión municipal, y ahora vamos a ver también qué otras herramientas, por ejemplo, cuentan las empresas, lo que vamos a ver desde mañana, ¿cierto?, y la relación, y cómo se hace este levantamiento de datos tan importante, sobre todo cuando estamos trabajando en lugares en donde hay una fauna y una flora en específico. Así que le concedo la palabra a Alejandra, así que todo tuya la audiencia, estamos esperando con ansias tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz por esta instancia, ya que a mí me apasiona el tema de fauna silvestre. Soy ingeniero agrónomo de profesión y cazadora agrícola, pero la verdad que dentro de mi carrera profesional me he podido desarrollar en el tema de la metodología de censo de aves y trabajar en vías silvestres, en recursos naturales. Y he trabajado en zonas súper deprimidas como la zona costera de la Araucanía y también en la zona cordillerana, entonces conozco la región casi por completo. Y una de las cosas que yo quiero presentarles hoy día como profesional y también darles como un barniz de lo que podrían gestionar ustedes, es cómo hacemos una metodología de monitoreo de aves o censos de aves o avistamientos, ¿ya? Esto es bien amplio dependiendo del objetivo que tengamos. Bueno, en principio, les voy a comentar en forma general que en Chile tenemos 466 a 470 especies nativas. El 70% de los órdenes existentes están en Chile, y eso es súper importante. O sea, nosotros tenemos una riqueza de avifauna impresionante. Tenemos humedales, tenemos bosques templados, tenemos desierto, tenemos cordillera, tenemos lagos, lagunas. De aquí, de hecho, tenemos incluso un lago salado, como en el Budi. Y la mayoría de las aves silvestres que se presentan a nivel nacional son las paseriformes, con un total de 151 ejemplares, ¿ya? O sea, especies me refiero. Bueno, como les decía, en general, la suma de todas las especies nativas corresponden a 466. ¿Qué es lo que es un monitoreo y cuál es el diseño que nosotros tenemos que enfrentar cuando queramos hacer una acción de este tipo? Primero, el monitoreo de fauna silvestre consiste en el seguimiento y registro de datos de una población definida o de individuos o de grupos definidos o comunidad animal en el tiempo. ¿Cuál es el fin de esto? Observar cambios espaciales temporales en su abundancia, distribución, presencia o ausencia,
características generales que ayuden a un mayor entendimiento de su ecología y obviamente los factores que influyan positiva o negativamente en esto. También, por ejemplo, muchos son indicadores biológicos, indicadores de contaminación. Eso es súper importante porque, por ejemplo, hay un pato, el pato cuchara, y el pato, hay dos patos, que es el pato cuchara y el pato rana, que son típicos de zonas que tienen alguna contaminación con metales pesados, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de un censo, entonces? La obtención de un valor numérico. ¿Cuál es el valor numérico? Puede ser de tres tipos. Uno, los índices de abundancia. ¿A qué se refiere esto? No vamos a tener la población propiamente tal, ni el tamaño real del área, pero sí lo que vamos a poder determinar en una época de año, cuáles son los factores de esfuerzo, cuáles son las épocas del año que vamos a muestrear, el hábitat, las condiciones meteorológicas, son factores externos, obviamente, que van a variar un poco el índice. El índice de la abundancia es más que nada cuántas especies tenemos en un sitio definido. Por ejemplo, no es solamente contarlo, sino que es abundancia. Tengo 20 paseriformes, por decir algo, 5 de la familia anseriformes, anátides. Entonces. También otro tipo de valor numérico que generamos con esto es la densidad relativa absoluta, las cuales por extrapolación de esa área de estudio nos permite conocer el tamaño exacto o más o menos con un grado de exactitud. Y obviamente tenemos las estimas absolutas, que es un valor que por conteo directo, o sea, nosotros nos tomamos un tiempo crucial, 2 días, 3 días, en contar un sector que vamos a elegir y que vamos a elegir esos puntos de muestreo, ¿ya? Entonces, toda esa zona, nosotros vamos a ver cuáles son la mayoría de individuos que presentamos ahí, cuántos son, y así más o menos vamos a determinar el tamaño de la población. Bueno, ¿cuáles son los métodos? Hay un transecto, que es definir una línea continua, y tú vas muestreando y mirando y anotando, obviamente, en una libreta, y el tiempo que toma el observador en encontrar en ese transecto. La otra es definir una parcela, que tú puedes decir, ya, en una hectárea quiero contar los individuos que estén presentes en estos 10.000 metros cuadrados. Y obviamente te vas desplazando aleatoriamente, registrando las aves presentes. Y el más completo, y el que a mí me ha tocado participar, es el punto de conteo radio fijo. ¿Qué se refiere a esto? Primero, tú distribuyes una zona. En el caso mío me tocó hacer censos en el lago Budi. Por lo tanto, se eligieron 36 puntos definidos por características, por topografía, por relieve, donde había abundancia de aves. Por lo tanto, ahí nosotros dispusimos 36 puntos y empezamos a georreferenciar y contar. Entonces, lo ideal es que estos transectos tengan una distancia por lo menos de 250 metros entre sí, o sea, una distancia aleatoria bien grande, y para esto se requiere obviamente recursos, presupuesto, se requiere igual una coordinación anterior, capacitación a los técnicos que te van a acompañar o a la gente que va a participar en el censo, también obviamente una previa capacitación teórica, y después obviamente la vista te va dando como la característica, ya vas conociendo cuándo es plumaje nupcial, cuándo es plumaje de invierno, cuándo es plumaje de reposo, cuándo es polluelo, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando quieran hacer un censo, un monitoreo, un avistamiento, es definir qué sector geográfico quiero definir para muestrear. Si voy a elegir un humedal, si voy a elegir un bosque, si voy a elegir una laguna, un lago o una orilla de mar en el caso de las aves playeras. Primero, obviamente, tenemos que definir nuestro hábitat, porque así vamos a encontrar lo que queremos buscar. Si queremos paseriformes, no vamos a ir a un humedal, por ejemplo, porque los paseriformes, la mayoría, están en el bosque. Si vamos a una laguna, vamos a encontrar unas aves que están cercanas a la laguna y también toda la fauna acuática. Si vamos a un lago, lo mismo. La orilla de mar, obviamente todas las aves guaníferas y las playeras. Y en un humedal podríamos tener características que algunas especies de hábito boscoso se mueven a los matorrales o junquillos alrededor del humedal, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener? Bueno, cuando tú quieras hacer un censo de aves previamente establecido y con características bien formales y como que te entregue un material bueno y que tú puedas utilizar en el tiempo, primero obviamente tienes que tener una guía de aves. Lo primero para que, una vez que te has capacitado, también empezar a leer y caracterizar cuáles son las falconiformes, cuál es su forma, su silueta, su forma de vuelo, su distribución. O sea, imposible, por ejemplo, aunque a mí una vez en un censo nos pasó que avistamos un flamenco, pero relativamente los flamencos acá en la Araucanía no hay.
ese flamenco tiene que haberse escapado de alguna migración o tiene que haber sido un juvenil. Pero generalmente tú, por la zona geográfica, vas a definir que hay ciertas especies que siempre se mantienen y algunas migratorias, ¿ya? Obviamente binoculares, una libreta de notas donde tú vas anotando, no sé, vi dos pilpilén, dos chorlos, un tucúquere, no sé, según el transecto que estás haciendo, una cámara fotográfica de buena calidad. Ahora los celulares cumplen la doble funcionalidad del GPS y la cámara, pero antiguamente cuando hacíamos censo los GPS eran mucho más certeros, los programas eran más o menos nomás los que podías bajar por el celular, pero ahora con toda la tecnología, un celular con una buena cámara te puede servir tanto para georreferenciar como para tomar la fotografía. Pero lo que sí, en sectores alejados, lo ideal es tener un telescopio, porque así te permite ver las aves que están un poquito más allá de un humedal, las aves que están escondidas en el otro cerro. Entonces, tienes como estos son los elementos como más especializados para hacer un buen censo, un buen monitoreo. Bueno, los binoculares, como les decía, les permite alcanzar un ave, un animal que se encuentra lejos, permite observar también con detalle todas las características de un animal para una identificación precisa, porque muchas veces hay aves que se parecen mucho, tienen coloración de plumaje idéntico, se diferencian por una línea, por el ojo, por el color del ojo, por el color de las patas o el color del pico. Entonces, la identificación precisa es innegable que con los binoculares puedes tener mejor alcance. Y obviamente también permite realizar avistamiento desde cierta distancia sin perturbar la fauna. Muchas veces cuando tú haces un censo, por ejemplo en la época de primavera, puede que estén empollando, pues que tengas pollitos nuevos, entonces el éxito reproductivo también se ve un poco perturbado si tú vas a hacer una invasión, a hacer un censo de una forma no correcta. Ahora, lo crucial para que ustedes aprendan en forma general cómo identificar un ave. O sea, la identificación de un ave igual lleva años, o sea, no todo el mundo en un día aprende a identificar las aves. De repente muchas veces confundes por los plumajes. Hay muchas aves, como les decía, que tienen plumaje de reposo de invierno y cambian en primavera. O muchas veces los juveniles se diferencian del adulto, o las hembras de los machos, cuando hay dimorfismo sexual, sobre todo en los anátidos, en los patos, hay mucha diferenciación entre la hembra y el pato, el macho. Y esto es debido más que nada a la protección, porque la hembra obviamente necesita mimetizarse con el medio ambiente para evitar los depredadores. El macho obviamente es mucho más bonito, mucho más colorido, tiene un plumaje mucho más elegante, debido al cortejo y al éxito reproductivo, ¿ya? Contrario a lo que pasa en la especie humana. Bueno, el tamaño es importante para determinar la familia y la especie, ¿ya? Generalmente la familia y la especie la vas a determinar por el tamaño. Por ejemplo, en las garzas cucas tú ves un tamaño grande, una gran envergadura del ave. En cambio, en un fío, en un castruito o en, por ejemplo, un pájaro carpintero juvenil, va a ser de pequeño tamaño. Lo otro importante es la topografía de un ave. Lo ideal es que cuando empiecen el tema de censo, o cuando se quieren interiorizar los que están interesados en el tema, es, por ejemplo, revisar las partes del ave, porque así te va a ir diferenciando una especie con otra, y vas viendo que los plumajes van cambiando de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de alas que tengan, si son supras, si son supracaudal, la cola, todo, el vértice, el área loreal, la coronilla o el anillo circular que algunas aves tienen. También, obviamente, verificar la silueta, eso es súper importante. Observar los colores, porque los colores te van a dar diferenciación entre especie y todo, con manchas, rayas en la cabeza, en el ala, en el cuerpo, el color de extremidades. También vas a ver marcas en la cabeza, puedes observar el tamaño de su pico, si el ave tiene cresta, líneas, parches, anillo, alrededor de ojos, color de ojos también es importante. Y observar el color de patas, pico y alas, y también, por ejemplo, en el caso de las garzas, es súper crucial esto, porque en la garza grande tú ves que son las patas negras y el pico amarillo, y una garza chica tiene las patas amarillas y el pico negro, totalmente al revés. En cambio, una cuca, por el tamaño y todo, tú ya ves, dices, ah, esta es una garza cuca. Pero en las garzas chicas y en las garzas grandes hay una diferenciación que solamente, obviamente, te lo va dando la expertise, y también, obviamente, el tamaño. O sea, hay hartos factores que tú vas sumando para determinar qué especie es.
Otra cosa fundamental es identificar el hábitat, como les decía antes, si lo vamos a hacer en un humedal, en un bosque, en una orilla de playa, en una zona húmeda, porque obviamente en las lagunas y humedales vamos a encontrar los patos, en la parte de orilla vamos a encontrar los chorlos, las gaviotas y todas las especies que están, se denominan guaríferas o aves de orilla de playa. Carpintero negro lo vamos a encontrar típico en los bosques templados, lo mismo que el chucao, pero el chucao es más de matorral que más de bosque, o sea, siempre el chucao va a andar curioseando en el matorral y él es como avisa cuando hay peligro, tiene dos gritos, y cuando, por ejemplo, se acerca un depredador o cuando anda el puma, en el campo dicen, el chucao está cantando, entonces está alertando que anda el puma que dentro del bosque, ¿ya? Son cosas así como pequeños detalles que tú te vas interiorizando con las aves y vas encontrando que ellos cada uno tiene su hábitat y su sector para vivir y habitar. También tienes que ver qué es lo que está haciendo esa ave en el momento, si está pescando, en el caso del martín pescador, aquí lo tenemos, o el cisne coscoroa, que es un cisne que está en extinción, que es muy típico acá del lago Budí, pero se encuentran siempre bajos ejemplares. Aquí en este caso está en estado ya reproductivo, obviamente con los polluelos. Tenemos una pareja abajo de pato capuchino que está cortejando, y un siete colores, que es típico de juncales, es típico de humedales, una ave muy cercana a las aves acuáticas, pero no es acuática en sí. O sea, él teje sus nidos y todo en los juncales, cerca de las orillas de humedales, pero no es una ave acuática. ¿Ya? Se alimenta de pequeños insectos, de pastitos y todo, pero él no habita el agua, a diferencia obviamente de los anátidos, del martín pescador. Obviamente también tenemos que ver qué época del año lo vamos a ver o qué época del año vamos a tomar para hacer nuestro monitoreo. Diferencia es hacerlo en verano, en primavera, en otoño, en invierno. ¿Por qué? En verano generalmente vas a ver muchas aves migratorias y algunas residentes. En otoño y en invierno vas a ver las residentes y algunas con plumaje de invierno o de reposo, como se le denomina. Y en primavera ya vas a ver una mayor amplitud de especies, vas a ver polluelos, vas a ver juveniles, vas a ver hembras en estado de cortejo, vas a ver machos adultos, ¿ya? Entonces, tenemos que saber cuál es el objetivo de nuestro censo. Si nuestro censo nos va a servir para hacer un estudio, para hacer una contrapropuesta, para hacer en este caso nosotros en el SAC, cuando yo trabajaba en el tema de los censos en el SAC, hacíamos un monitoreo porque a nivel nacional había un programa que era para censos de zonas emblemáticas del país, y teníamos un indicador, obviamente, donde enviamos todos los informes respectivos al lago Budí y su evolución en el tiempo. Había momentos, obviamente, que había mucha cantidad de aves, pero cuando hubo, por ejemplo, bajas de marea o condiciones climáticas imperantes malas, las aves obviamente migraban a otros sectores más protegidos. Ya, eso también es como relevante, porque también como va cambiando el clima y como va cambiando las temperaturas, las aves también tienden a migrar a sectores dentro del país, no es necesario migrar fuera, dentro del país migran a lugares protegidos. Yo no sé si ustedes saben lo que pasó años atrás, cuando se contaminó el lago Cruces, pasó que todas las aves de ese sector se vinieron acá a nuestra zona, y había una cantidad de cisnes de cuello negro que era impresionante, y fue porque la migración, al ver el lago contaminado, ellos buscaron un sitio protegido para la reproducción, para alimentarse y obviamente para su éxito reproductivo y de conservación, ya que es un ave lamentablemente en peligro de extinción. Bueno, aquí como ya, hablando de él, el cisne de cuello negro, una de mis aves favoritas, es preciosa, y su canto, y su elegancia, y sus pollitos, cuando uno los ve, es maravilloso verlos, o sea, uno se llega a emocionar cuando ves una cantidad de aves con sus pollos, y nadando, y siempre andan en pareja. Cuando el macho o la hembra muere, él queda solo. Cuando, por ejemplo, haces un conteo de aves, y siempre los ves en pareja, y cuando ves un macho o una hembra solo, porque es difícil de repente identificar a la hembra porque ellos no tienen dimorfismo sexual. Si te acercas harto, en la parte del pico de ellos, el macho lo tiene un poco más pronunciado, pero verlos así en pareja es verdaderamente lindo, y la pena cuando tú ves un macho o una hembra sola, un ejemplar solo,
lamentablemente murió su pareja y él se queda solo de por vida. Bueno, aquí tenemos el cisne coscoroa, que más o menos tiene el mismo comportamiento, que este es como el cisne típico europeo, pero es más en tamaño pequeño. Es muy bonito también y también está en peligro de extinción. Aquí tenemos ejemplares juveniles, adultos y obviamente las parejas. Ejemplar juvenil de pato jergón, el jergón grande, tenemos dos patos jergones acá en esta zona, el jergón grande y el jergón chico, ¿ya? Se diferencian netamente porque el jergón grande tiene un cuello mucho más elevado, un pico mucho más estilizado, el plumaje y la coloración es lo mismo. Si tú no afinas el ojo, puedes confundir un grande con un chico, yo se los voy a mostrar ahora. El chico es muy parecido en coloración, pero cuando uno ya tiene el ojo afinado, te das cuenta que es mucho más chaparrito, más gordito, es como más pandemia, así como que tiene su coloración y su plumaje mucho más castaño, igual al otro, pero obviamente su morfología es más redonda y más chiquitito. Bueno, aquí tenemos el pato real, que ya en estos patos empezamos a ver dimorfismo sexual entre hembra y macho. La hembra es mucho más oscura, mucho más castaña, con lo que les decía yo por el éxito reproductivo de esta especie. Lo mismo pasa con el pato colorado. Aquí vemos hembra y macho. Ustedes se fijan, la hembra es castaña. Es muy parecido cuando hay un ejemplar juvenil. El pato rana, lo mismo, pasa lo mismo. La hembra más castaña, de coloración. El pato rana es emblemático porque su pico es muy grande y tiene la coloración celeste y rojizo, incluso se ve tornasol cuando tú lo ves con binoculares. Bueno, el pato cuchara también tiene dimorfismo sexual con la hembra es más clarita y el macho tiene el ojo azul, así como muy redondo, muy fuerte, y la hembra no. Ejemplar juvenil de Walla, esta ave también es muy bonita, también está en peligro de extinción. Tienen una coloración tornasol y cuando pequeños, cuando casi todos los ejemplares son de colores muy castaños y muy oscuros debido a la protección que tienen que tener con el hábitat, porque si ellos, por ejemplo, tuvieran el plumaje cuando son pequeños de la misma coloración del adulto, sería muy fácil presa de los depredadores. Tenemos el pimpollo, obviamente, otra de la misma familia de la guala, ¿ya? El pilpilén, que estas son aves playeras, más que nada. El perrito, que yo creo que todos lo tienen que haber visto, generalmente son de humedales, de zonas, aves acuáticas en general, pero siempre están como más a la orillita. Y la gaviota dominicana, que esta es la típica gaviota que anda en todas partes. El ejemplar juvenil es muy castaño y después cuando crecen ellas son muy grandes y una de las gaviotas más grandes que hay acá. Estas son aves migratorias, si bien no son residentes nuestras, pero no son nativas, o sea, obviamente ellas van, migran continuamente, al igual que la gaviota de Franklin, ¿ya? Que lo mismo pasa, el ejemplar juvenil es mucho más teñido de colores, y la gaviota Franklin tiene una particularidad, que cuando está en estado reproductivo el plumaje se torna rosado, la parte blanca se torna rosada. Ese es su plumaje nupcial. Bueno, tenemos la gaviota acá, Cawil, que también se confunde muchas veces con Franklin, pero Franklin, ustedes si ven la coloración de las alas y de la zona del abdomen es distinta, y la cabeza cubre totalmente al Franklin y esta no. Está el pitotoy chico, también que es una ave de humedales, el pitotoy grande, ahí tenemos otra ave playera, o ave también de humedal, porque también se distingue muchas veces de repente igualan de la zona, en la parte de orilla de playa. Y esa es mi presentación sobre los métodos de censos de aves. No sé si actué muy rápido, si ustedes me dicen qué les pareció algo, algún comentario, alguna cosa de esto. Pasemos a la segunda parte y dejamos la ronda de preguntas, ¿bueno? Perfecto. Ya. Como les decía, los métodos de censos, estos al final nos van a servir un montón tienen muchos beneficios y utilidades las servicios. Ahora vamos a la gestión de fauna silvestre, ¿ya? Les voy a compartir esta presentación, que está mucho más cortita que la anterior. Espérenme un momento. La tengo que retroceder y poner en modo presentación.
y se las comparto inmediatamente. ¿La están viendo? ¿La ven? Todavía no. Tienes que dejar de compartir esa y sigues con la siguiente. Espérate. Ah, sí, perdón. Ya, aquí. Compartir pantalla y... Espera un poquitito. Si no se la anfitrión, puede compartir pantalla. Espérame un momento, aquí quedamos. No hay problema. Sí. Es que me dice que solamente la anfitrión, pero tampoco. La voy a agrandar y la voy a retroceder porque no me quede un impasse. Ups. Voy a sacar, espérame un poquito. No sé por qué me quedó anclada la otra. No me deja guardar. No te preocupes, son cosas que a todos nos ha pasado en No, transmisiones en vivo. la tenía abierta y la dejé en la tercera página, entonces está descompaginada. Espérate un poquito. Deja cerrar la de los censos, que es la más grande. Que está más grande. No, ténganme paciencia. Ya. Ahora sí. Un minuto más. ¿Sabes que no puedo? Algo me pasa con el Zoom acá. Ahí sí. Compartir pantalla. Acá está. Gestión de vía silvestre. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de un tema en general que es transversal, ¿ya? La gestión de vida silvestre no solamente está circunscrita a una entidad o una empresa o algo, ¿ya? Tiene un montón de articulaciones que generalmente involucra la conexión de investigación científica, lo ideal que se involucren las universidades locales, todos los organismos gubernamentales, las empresas. La idea es qué es lo que es el manejo de la vida silvestre, es generar planes de conservación y protección, incluyendo el apoyo de la sociedad civil, lo que conlleva obviamente a mantención del equilibrio de los hábitats, de los ecosistemas, de la fauna nativa y sus poblaciones. Obviamente que el manejo extensivo funciona por medio de técnicas de conservación y manejo del hábitat, monitoreo de poblaciones y reproducción de especies de interés para conservar también las comunidades y ecosistemas a los que se encuentran asociados. El manejo, entonces, como les decía, no solamente involucra las políticas públicas que tengan las instituciones gubernamentales como CONAF, SAC, Medio Ambiente, sino que también va mucho de la mano con lo que hagan las universidades en investigación, en tesis, en proyectos de desarrollo, lo que hagan las municipalidades también. Muchas veces hay proyectos que se pueden derivar al tema de conservación, o por ejemplo, realizar un área prohibida, crear un área prohibida de caza, crear un área de protección, un área protegida. Entonces, hay una articulación total, porque tanto la comunidad que vive en el lugar que se quiere proteger, como las empresas y como las instituciones tienen que articular este tema para, obviamente, mantener el equilibrio de los hábitats. ¿Qué es lo que pasa ahora? El escenario nuestro, lamentablemente, en Chile los carnívoros mayores están en peligro de extinción en todas sus ramas, ya sean los cánidos y los felinos. Acá tenemos ejemplares de puma con color, el gato guiña, el gato colo-colo, el zorro culpeo, el zorro chilla y el zorro de Darwin, que es uno de los zorros más emblemáticos porque el zorro más pequeño que hay, es muy tímido, y sus poblaciones lamentablemente están en Chiloé, porque antiguamente se le denominaba zorro chilote, pero se descubrió una población en Nahuelbuta, acá en la Araucanía, y también se tiene un estudio preliminar, y yo creo que parece que van encaminados a eso, que en la zona de Mariquina también podría haber una colonia de zorro de Darwin. Es un animal muy críptico, entonces la verdad que todo el manejo de vida silvestre tiene que ser concientizado,
tanto a la comunidad, a las poblaciones, a la gente que vive alrededor, los agricultores, para concientizarlos sobre el desarrollo del manejo de la vida silvestre. Acá tenemos igual los cervios, si bien aquí yo puse 3 que son emblemáticos a nivel nacional, el taruca tiene una particularidad y es bien importante, porque es el huemul del norte, pero en el huemul del norte hay convenios tripartitos entre los países de Bolivia, Perú y Chile, donde se conserva este ejemplar. Por lo tanto, a pesar de que está en estado de conservación y si bien sus poblaciones han disminuido, hay una mayor preocupación entre la relación de los 3 países para mantener este ejemplar. También muchas empresas mineras y muchas empresas que del norte ponen recursos de protección con entidades gubernamentales para evitar, obviamente, la extinción de este ejemplar. Distinto es lo que pasa con el pudú. Lamentablemente el pudú es un ejemplar que vive en nuestra zona, en la zona de la Araucanía, en Valdivia, en toda esta zona. Ya ha sufrido un gran disminución de su población debido a atropellos, ataques de perros, debido también que no hay un plan de manejo relacionado con el bosque nativo, por lo tanto su hábitat cada vez más deprimido, el pudú ha bajado su población, y obviamente como es el alimento principal del puma, también hay una articulación con que el puma empieza a atacar ganado doméstico y se produce un conflicto agricultura-medio ambiente. Y bien ustedes conocen el huemul, que el huemul es una especie de cérvido que está en extinción, nuestro emblema nacional, que lamentablemente solamente quedan poblaciones en las Torres del Paine y en Nevados de Chillán. Si bien acá, no en la Araucanía, pero está como el límite nuestro, en Panguipulli está la Fundación Huilo Huilo, que ellos están haciendo un esfuerzo con algunos ejemplares para tratar de protegerlo. Pero ese animal yo creo que va ya relativamente en disminución debido a muchas enfermedades de ganado doméstico que se contagiaron, también por un mal manejo de la ganadería, pero no es un problema de la ganadería, sino que es el conflicto que se genera entre la actividad silvoagropecuaria y obviamente el medio ambiente. ¿Cuáles son los detalles más grandes que han deteriorado y han hecho la pérdida del hábitat? Uno, la urbanización, el desarrollo de la industria forestal, la actividad agropecuaria, la caza furtiva, los atropellos, los ataques de perros, la introducción de especies exóticas, ¿ya? Como el bisón, jabalí, que si bien no, por ejemplo, no se alimentan de algo, perdón, de pumas ni de nada, porque obviamente, pero un jabalí, por ejemplo, con un puma no podrían competir, y el jabalí lo más probable es que en un ataque muera el puma, ¿ya? El puma puede comer jabatos o hembras juveniles, pero enfrentarse a un jabalí, el tamaño del jabalí, un puma no lo hace. Por lo tanto, todos estos animales exóticos han considerablemente bajado la población de nuestras especies. Y con ello llevan una pérdida del hábitat, un deterioro del bosque nativo, obviamente, el conflicto carnívoro y actividad agropecuaria y la extinción de especies, ¿ya? Ese es el último eslabón más nocivo de todo. Aquí tenemos gráficamente el bosque nativo de chileno, lleno de especies de acá, se ve suplantado, por así decirlo, reemplazado por especies exóticas, ¿ya? Y tala de bosques, obviamente. Lo mismo pasa acá con el ataque de perros. Al no tener una normativa y una conciencia de tenencia responsable de la gente, los perros después se transforman en jaurías y atacan tanto al ganado doméstico como a la fauna silvestre, causando estos estragos, ahuyentando por ejemplo, a los ejemplares de un lugar, o lo otro también, por ejemplo, en el caso del pudú. Muchos ataques de pudú se producen por perros, y no perros asilvestrados, como se decía comúnmente. Son perros de los mismos agricultores que en la noche se juntan, hacen un grupo y comienza la cacería. Entonces, lamentablemente, son pequeños detalles que a lo mejor con una buena educación ambiental podrían mejorar, y obviamente también salir del contexto de solamente hay una línea de acción para la conservación y manejo de vida silvestre. No, es algo integrado y tiene que estar entre las instituciones gubernamentales, entre las empresas, la sociedad civil, las comunidades locales y obviamente los sectores, si están aledaños a agricultura, también
obviamente tienen que tener una concientización global, ¿ya? No solamente una línea. Lo mismo pasa con los atropellos. En otros países tú ves muchos letreros que dicen cuidado, fauna silvestre, o una imagen de un águila, o una imagen de ciervo. Lamentablemente, en Chile debería también involucrarse el Ministerio de Vialidad o de Caminos con la señalética que indique, por ejemplo, que hay especies nativas. Por ejemplo, cuando la gente va a Torres del Paine, se puede cruzar perfectamente un huemul, un guanaco, o de repente pudú, los mismos pumas, y son atropellados. Entonces, también la concientización y la forma de manejar integralmente esta problemática. Yo aquí les puse una foto netamente para ver cómo nosotros como seres humanos hemos invadido el terreno y el territorio de los animales de la fauna silvestre. Si bien ustedes vieron, se viralizó en todo el mundo, toda la problemática, salían cabras, salían jabalíes en Europa, en todas partes, y en Chile vimos el año pasado una cantidad considerable de pumas que bajaron a la ciudad y a las zonas urbanas. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Estamos urbanizando mal? ¿Estamos haciendo un mal plan regulador de urbanización? Porque ellos es su territorio, por lo tanto ellos vuelven al territorio original. Pero también se debe a la escasez de alimentos, a las casas furtivas y a la poca preocupación y la acción muy leve que tiene la ciudadanía por el cuidado de los animales. Ahora lo vemos mucho más, pero yo creo que falta concientización, educación ambiental, y falta que la gente mire a nuestro país y vea la fauna, la riqueza de fauna que tenemos. O sea, a los niños, no sé, yo no tengo niños, pero la mayoría les enseñan los mamíferos, los elefantes, los jirafas, los leones, todo lo que es externo. Deberían primero enfocarse en la educación preescolar o kinder o niño, empezarles a enseñar la fauna silvestre, de chiquititos saber identificar qué es lo que es un quique, qué es lo que es un zorro, qué es lo que es un zorro culpeo, un zorro chilla. No que se sepan los nombres científicos, ni la taxonomía, ni nada, pero por lo menos saber que tenemos una riqueza de fauna, que realmente tenemos que sentirnos orgullosos, y yo creo que las generaciones de ustedes, los más jóvenes, que vengan con energías para proteger nuestra fauna y exigir que en algún momento esto se transforme en algo cotidiano de no solamente reciclar, que la economía circular, que es muy buena, sino de también concientizarnos a proteger nuestra fauna. Bueno, las herramientas que tenemos, eso fue como, les quise mostrar esa foto porque es bien gráfica de lo que está pasando ahora actualmente, incluso con la pandemia. Pero ¿cuáles son las herramientas que tenemos que manejar? Por ejemplo, tenemos la ley de caza, donde ahí está la prohibición de toda la fauna nativa, el manejo de la fauna silvestre, rehabilitación de fauna, en muchos centros de rehabilitación. Las universidades tienen, por ejemplo, las que tienen carreras de veterinaria o medio ambiente, tienen centros de rehabilitación. Por ejemplo, está el de Concepción, el de la Universidad Austral, incluso acá nosotros tenemos un centro de rehabilitación que es Metrenco, que también ellos tienen con el tema de rehabilitación de fauna silvestre. Capacitación a agricultores y municipalidades es fundamental. O sea, por ejemplo, si hay un conflicto de carnívoro, o por ejemplo en la zona costera o la zona cordillerana, tratar que las municipalidades se anclen con el tema y empezar a llevar expertos, gente que sepa un poco, a capacitar a agricultores sobre la tenencia responsable de sus perros, y obviamente sobre el manejo de su ganado, las técnicas para evitar que sean atacados por carnívoros silvestres, y también obviamente capacitarlos en cuáles son las fauna dañina e introducida y cuál es la fauna nativa y la que tenemos que proteger. Bueno, también protección de humedales y áreas protegidas en los estamentos de CONAF, Medio Ambiente, tienen obviamente muchos programas de protección a esto. Convenios de investigación con universidades, que yo creo que es crucial, porque la investigación, el muestreo, el monitoreo y el catastro real de lo que tenemos en nuestro país, en cada zona, es crucial para saber qué medidas vamos a tomar. Porque muchas veces no sabemos el tamaño real de una población, no sabemos cuántos pumas hay en Chile, cuántos pumas hay en la Araucanía, eso no lo tenemos.
Entonces yo creo que sería muy bueno como para futuro tratar de tener un catastro de cuánta fauna tenemos estimativa, porque obviamente no podemos contar cada ejemplar que hay, pero tener una capacidad de hacer un monitoreo extrapolando la información para tener una idea de lo que existe en ese sector. Obviamente también cuando se evalúan proyectos y todo, también hay compromisos medioambientales. A través del Ministerio del Medio Ambiente también tienen esa herramienta. Entonces también esa herramienta permite que cuando se instale un proyecto también quede delimitado cuál es la compensación o las mitigaciones, ya sea, eso ya no me voy a meter mucho en ese tema, pero cuáles son las compensaciones, mitigaciones o efectos que pueda tener un proyecto en una parte. Entonces ahí se generen instancias para, obviamente, proteger la fauna. Y los proyectos con instituciones gubernamentales también es importante, por ejemplo, hay FNDR y hay otras cosas que son cruciales en las municipalidades y las alcaldías. Y capacitación a agricultores con técnicas de convivencia con fauna silvestre, yo creo que eso también es crucial, sobre todo en las zonas donde hay conflicto carnívoro-fauna silvestre. Y el emblemático puma, que es uno de mis animales favoritos, y se los digo, me encanta, me ha tocado liberar pumas y ha sido una experiencia maravillosa, o sea, me ha tocado desde cachorros a ejemplares adultos. Y yo digo, ojalá que esto no sea una foto, que después, o sea, que esto solamente lo puedan ver en las fotos, o sea, ojalá que las generaciones futuras puedan ver pumas y más pumas en los territorios. Así que muchas gracias por todo. Esa es la presentación que les quería mostrar hoy día. Así que gracias. Muchas gracias, Alejandra, por compartir tus conocimientos, tu experiencia. Sin duda alguna, levantar toda esta información es fundamental para todas las políticas y decisiones que se tomen. Te voy a compartir algunas preguntas de nuestros estudiantes. Dame un segundo, déjame organizar el chat. Bueno, parto con la primera, de Joaquín. Él señala, ¿cierto?, que la información que da el libro rojo señala que se puede observar, inferir o sospechar para determinar su actual estado de conservación. En esto de sospechar o inferir, ¿cómo se hace para calcular? Y si tú al comienzo mencionaste que habían 3 formas de hacer censo, ¿cuál es el que se debería ocupar? Y a partir de lo mismo, saber si efectivamente se usa algún tipo de marcaje para censar y si hay algunos que sean invasivos o menos invasivos. Mira, la verdad que depende todo del objetivo que tenga tu censo o tu monitoreo. El más efectivo, obviamente, es el que tú delimitas un territorio y eliges puntos. El que decía yo, por ejemplo, hay estimaciones que son de abundancia, hay otros que te dan la estimación global o total, y finalmente el más efectivo es cuando tú tomas georreferencias, puntos, y habitualmente los vas contando. Yo creo que eso es más efectivo. Pero va a ser todo definido cuál es el objetivo de tu censo o tu monitoreo. Es distinto censar para hacer una línea base o hacer un monitoreo de línea base que va a involucrar jornadas de trabajo para tener la realidad del sector. Ahí muchas veces tú no cuentas ejemplares, pero sí cuentas presencia o abundancia, cuántas especies puedes delimitar ahí. No vas a tener el tamaño real de la población, pero sí vas a tener la abundancia de eso. Lo otro, cuando tú estimas lo que yo te decía que es el más efectivo cuando quieres hacer un censo de aves y quieres hacerlo paulatinamente en el tiempo y llevar información que vas a ocupar para decisiones que vas a tomar para, por ejemplo, empresas, para crear un área prohibida, para evitar que una empresa pueda contaminar o disminuir la población de los ejemplares. En general es eso. O sea, va a definir mucho cuál es tu objetivo final. Si solamente vas a hacer un avistamiento por tener la certeza que lo que hay ahí, es distinto a tener un estudio, una línea base, o tener, por ejemplo, un objetivo de indicadores de contaminación, o en este caso, tener información valiosa que vas a tener año a año. Eso es netamente. Excelente, muchas gracias. Camila nos pregunta,
yo no sé si nos puede responder esto por un tema de ubicación geográfica. ¿Qué medidas se han implementado en el caso de los flamencos que habitan en los salares de Atacama? Yo no sé si está familiarizada con esa información. Mayoritariamente, ¿perdón? No tengo familiarización con esa información, debido a que obviamente no es mi área geográfica donde yo he trabajado, pero yo lo que tenía entendido que hay hartas instancias y hartos colegas que trabajan en distintas áreas del país que tienen como especies emblemáticas y hacen convenios y hacen monitoreos y todo. Entonces, la verdad, yo creo que están haciendo un monitoreo allá. No te lo puedo decir con certeza porque no tengo desconocimiento de eso, pero me imagino que tiene que haber un programa de desarrollo y que están monitoreando. Sí. Claro, obviamente que todo esto también responde a las características geográficas y a las especies. Claro, va a depender mucho de las características geográficas de las especies, dónde estás ubicado, cuál es el objetivo. Yo lo que me comentaba anteriormente, primero para hacer un monitoreo o un censo hay que tener diseñado qué es lo que quiero conseguir. Si quiero conseguir información local, si quiero conseguir información solamente en el momento, quiero conseguir una información para hacer una línea base, quiero tener una información para en el tiempo monitorear ese humedal o ese sector geográfico que elegí para censar. Entonces, si tú, por ejemplo, en el caso del espacio temporal, cuando tú eliges puntos georreferenciados y anualmente vas a hacer los censos, es totalmente distinto a decir, yo voy a hacer un censo 3 años seguidos y listo, a decir, yo voy a tener un censo habitualmente 2 veces al año, 3 veces al año o por temporada de época de año, es totalmente diferente. O sea, va a depender todo el objetivo que quieras conseguir con eso. Lo mismo pasa con los monitoreos, pero los monitoreos, obviamente aquí yo les hablé de mi experiencia porque yo trabajé harto en censo de aves, pero también hay monitoreos de carnívoros a través de cámaras trampa y todo, y obviamente eso es para ver presencia, nunca vas a tener la población total de ese espacio, pero sí con las cámaras vas a poder capturar imágenes de cuáles son los animales que se desplazan, de repente como tomas fotografías nocturnas y todo, puedes incluso después agrandarlas y ver si es el mismo ejemplar, si es una hembra con cachorro, de repente incluso tú andas buscando puma con el tema de las cámaras para hacer monitoreo y te encuentras con guiña, o sea, aparte del puma andaba la guiña, después aparece un zorro, y de repente aparece una vaca, o sea, nada que ver con fauna silvestre, pero es así, o sea, los monitoreos, como te digo, o los censos o los avistamientos va a depender mucho del objetivo que yo quiera conseguir. Rafaela nos pregunta si se usa algún marcaje para censar aves y cuál sería la menos invasiva. Mira, marcaje no, lo que sí hay un sistema de anillamiento que también puedes hacer, pero cuando tú censas aves, como estás contando abundancia, estás en un transecto, estás con los binoculares en una roca, ponte tú, y tienes que contar todo lo que está en el lago, entonces tú divides el transecto tanto y empiezas con un contador, es una cosita que vas apretando y después tienes al lado un compañero que va anotando que tú le vas diciendo 50 pilpilén, 20 cisne coscoroa, 50 cisne de cuello negro, pero marcaje no se hace. En el caso cuando es distinto cuando quieres hacer un anillamiento, que eso también se puede hacer, eso es capturar aves, obviamente con eso, ese es otro tema ya que no se los menciona acá, pero también al anillar aves también tú le pones un código, la fecha, va todas las características del ave, obviamente tienes que medir el tarso, tienes que medir la cola, las patitas, todo, una serie, en qué estado lo encontraste, si lo encontraste con el estado reproductivo, porque muchas veces de repente tú soplas las plumitas y está la hembra, por ejemplo, con un plumaje especial que es en estado de reproductivo, o cuando también puedes buscar al macho, el macho también las aves tienen dimorfismo sexual y tú puedes ver el macho y la hembra. El macho tiene una pequeña espináculo que tú lo puedes ver cuando le soplas la gotita y obviamente después le pones un anillo y eso queda registrado. Entonces cualquier observador de aves, si la ve en tal parte, puede, si la encuentra, por ejemplo, puede ver el anillo, puede verificar si esa ave se muestreó, no sé, se monitoreó, se anilló, perdón, puede haber sido en Canadá, en Chile, en todas partes, y hay una serie de información de registro de ornitólogos, que son los observadores de aves en general,
donde se va anotando y se van dando datos. Oye, ¿sabes qué? Vi tu ejemplar en, no sé, pues en Nueva Zelanda, por decir algo. Está todo el registro de las aves anilladas. Entonces, eso también es interesante. Yo hice cursos de anillamiento, pero no hicimos anillamientos así tan masivos, sino que era para aprender a anillar. Anillamos un par de aves, sobre todo en la zona cordillerana. Eso fue mi experiencia. Pero en general los censos son para determinar el número de ejemplares en una época determinada, por lo tanto, tú cuentas las aves que están presentes en esa zona, en esa área geográfica que elegiste. Muchas gracias. Mira, nos preguntan dos cosas, vamos a juntar dos preguntas. Primero, si se han visto, ¿cierto? Aves especies que no pertenezcan a los lugares, a las zonas, ¿cierto? O que aparezcan en periodos inusuales. Y a partir de lo mismo, ¿en qué época del año llega a Chile la mayor cantidad de aves migratorias? Y ahí hay dos preguntas, después te voy a hacer la otra. Mira, lo inusual que me tocó ver fue un flamenco. Yo les comentaba un par de años atrás, de repente yo miraba con los binoculares y había algo rosado, pero yo no puede ser, qué rosado, pero yo decía que era un flamenco. Esa vez fue era más inusual que he visto por la temporada que lo hicimos el censo, y obviamente porque no es un ave habitual de acá. O sea, en la Araucanía las temperaturas son mucho más bajas, las características alimenticias son muy distintas, y estaba me acuerdo que habían estas aves, ¿cómo que se llaman? El cuervo negro, o yeco, o el cuervo negro. Había un cuervo del pantano, y medio del cuervo del pantano apareció el flamenco. Eso fue lo más inusual que he visto. También una vez descubrí que era muy extraño. Siempre encontraba pato jergón, pato real y todo. Y un día empecé a mirar unos patos que me parecían extraños, empecé a leer la guía, y dije, no, estos patos no pertenecen acá, no son jergón grande, no son jergón chico, se parece mucho a este. Me fui acercando, eran pato capuchino. También me tocó descubrir que esa especie no la habían visto hace años ahí, y lo pudimos observar. En general, observar aves es una experiencia muy bonita, pero también requiere mucho de leer y aprender. O sea, siempre uno tiene que estar ávido a ver todos los colores y estar bien pendiente de todas las características, no solamente quedarte con lo global, porque ahí puedes cometer errores de identificación de especies, porque algunas, como les decía, son especies muy parecidas. Y otra vez me tocó, entre mis monitoreos, ver unas taguas que la persona que andaba conmigo contando, el técnico, me dijo, esas aves son raras, no las puedo identificar. Me dijo, ¿cuáles son? Yo les empecé a mirar, no, esos son polluelos. Fuimos al libro, porque siempre uno tiene que cerciorarse con el libro, uno no puede decir, me la sé toda, porque esto te puedes equivocar alguna vez. Fuimos al libro y exactamente eran polluelos de tagua. Entonces, yo te digo, al final, la experiencia y la capacidad uno de observación y la capacidad de los detalles, eso es lo que prima para que la observación y el censo sea exitoso. O sea, ese es mi consejo. Cuando quieran hacer un monitoreo de un censo, tiene que ser lo más prolijo posible, lo más interiorizarse bien, leer bien, determinar las características, porque muchas veces nos podemos equivocar. Entonces, al principio igual yo aprendí, o sea, igual como agrónomo me tocó trabajar con un señor que tenía mucha experiencia en censo, un señor que estaba a cargo de fauna, y yo, entre comillas, yo siempre me ofrecía para los censos porque me encantaba el tema. Yo decía, no, yo voy. Y aprendí con él, y los últimos, me tocó 4 años o 3 años estar a cargo del censo, al final. Me quedé a cargo de los censos como coordinadora y enviamos informes y todo, y fue una experiencia muy bonita. Y hasta el día de hoy, bueno, ya con la pandemia obviamente no se pueden hacer censos. Es una experiencia, yo les digo, que es muy bonita, y aparte que enriquecedora, tanto como la parte profesional, como la parte como a los que nos gusta el medio ambiente y la conservación. O sea, ver polluelos, ver, no sé, cuando se están cortejando, no sé, cuando ves, por ejemplo, nidos, o de repente va ahí contando un ave y se le parece un coipo, no sé, una experiencia muy bonita, así que se los recomiendo, obviamente con mucha capacitación antes para no cometer errores y no tener malas interpretaciones o
determinar especies que no correspondan en el sector geográfico que estás observando. Mira, tengo varias preguntas. A ver, esto lo habíamos conversado, así que, ¿qué técnicas de convivencia con el puma existen? Ya, mira, obviamente es un tema que lo maneja el Servicio Agrícola Ganadero, CONAF. Se delimitó un plan nacional de puma años atrás, y después los métodos de convivencia es más que nada ver el tema de la denuncia de la depredación. Cuando tú tienes una denuncia de una depredación, tú tienes que ir al territorio, obviamente al sector donde hubo el supuesto ataque, porque mucha gente dice, no, fue el puma, y te muestran hasta pelo, y el pelo es de perro. Entonces, la verificación tiene que ser bien exhaustiva y todo. Y las técnicas de convivencia más que nada son tratar que el ganadero tenga buenos cercos. Eso puede hacerlo, por ejemplo, si es un pequeño agricultor, postular algún proyecto de INDAP, o algún proyecto, no sé, de la municipalidad que le puedan otorgar un cerco y todo. Buenos gallineros cerrados, un galpón en buenas condiciones, porque muchas veces tú ves que las ovejas están durmiendo en el bosque, y el puma anda al lado, entonces, independiente del señor te dice, no, pero no mató a las ovejas, pero sí, señor, si le deja la carne ahí, es como el que el puma elige, ya, me llevo esto hoy día, mañana me llevo la otra, no sé. Obviamente también tener la certeza que si estás viviendo en un sector cercano al bosque, vas a tener incidencia de carnívoros sí o sí. Tomar medidas, por ejemplo, con perros pastores. Los perros pastores, si bien no es un perro de raza, en la zona de la Araucanía hay agricultura de subsistencia, por lo tanto no le puedes pedir un boyero de Berna, un terranova a un señor que tiene 4 ovejas, 5 ovejas, pero perfectamente en el campo se crían perritos de tamaño mediano, que los puedes adecuar a las ovejas, y ellos te sirven de bloque, en el sentido de que el perro forma parte del rebaño y aprende a piñar las ovejas, a mandar el rebaño, a proteger el rebaño, y obviamente a ladrar, cosa que el agricultor está atento que pueda andar en puma. También obviamente no hay medidas de mitigación, lamentablemente, porque en Chile hay mucho ataque de perro silvestre, que se confunde con ataque puma. El puma, si bien por su territorio ha bajado a zonas urbanas de agricultores, o sea, zonas, perdón, pobladas con agricultores, muchas veces los ataques no vienen del puma, vienen de perros, y no perros silvestrados, perros de los mismos agricultores. ¿Por qué? Por las malas convivencias, también la mala técnica de la gente darle víscera, carne cruda a los perros. Al hacer eso, tú le estás incentivando su instinto natural de caza. El perro es un ser gregario, o sea, un animal gregario, un animal como un lobo, como un coyote, de la familia de los lobos y de los coyotes. Por lo tanto, un perro junto al otro, el otro y el otro, y de repente tú ves unos perros enanos chicos, que son los líderes, y están mandando una tremenda jauría y se comen el ganado doméstico. Entonces son pequeñas cosas que se tienen que mejorar, y con eso tú vas haciendo que el agricultor tenga una real convivencia y no vea al puma como un enemigo, sino que a un ser que lamentablemente tiene que convivir y compartir su territorio, pero este ser también necesita crecer y alimentarse. Por lo tanto, no es que el agricultor le diga, no, cómete mi oveja, no más, no. El sentido es que la convivencia también es tomando medidas de precaución, el mismo agricultor. Ese es o sea, no mi consejo, sino que ese es el lineamiento que se hace. Chicos, yo estoy haciendo una suerte de síntesis de todas las preguntas. Descuiden de que no me cabe duda que Alejandra tiene la mejor disponibilidad para responderlas después. Voy a hacer así una suerte de mix. Efectivamente, yo sé que por ciertos temas de probidad hay cosas que no se pueden hablar de manera tan explícita. Pero, por ejemplo, con respecto a las leyes, ¿cuáles son aquellos factores fundamentales que tú crees que son necesarios para incorporar, ¿cierto?, para definir? Y, por ejemplo, si tú crees que las gestiones que se hacen de pronto de privado, algunas empresas consideran la información que se levanta, ¿cierto?, en los censos, sobre todo pensando de que la información está, el catastro está. Entonces, ya dejando de lado las instituciones y lo que puedas representar, ¿cuál es un poco tu opinión al respecto? Efectivamente, hay una interacción. ¿Qué es lo que opinas tú? Que, por ejemplo,
debiera incorporarse en este tema? Sí, yo la incorporación que haría, que sería crucial, es un anclaje con las empresas privadas. Yo creo que eso es fundamental como para avanzar en el tema, porque muchas veces las instituciones tienen la mejor disponibilidad de hacer leyes, de hacer normativas y todo, pero la empresa privada muchas veces, no es que no se les sugiere, pero no necesariamente tienen el conocimiento. En cambio, si tú hicieras una mesa como redonda, por así decirlo, con universidades, con estamentos, con gente que vive en el territorio, con las empresas y con las municipalidades, todos los entes articulados, había una mejor gestión en las leyes. Quizás muchas leyes son muy buenas, muchos proyectos son muy buenos, pero falta coordinar. Yo creo que faltaría coordinación, más que nada. Más que gestión, yo creo que falta, o sea, más que realizar nuevas leyes o cosas, penas más duras, yo creo que debería ser más articulación y más conocimiento de las herramientas que se tienen a disposición para proteger la fauna. Esta es mi opinión. Y falta también incluso anclarla con el tema de investigación. Yo creo que las universidades sería crucial, están investigando y tratando de levantar, debido a que los recursos en el área pública son escasos. Entonces, al tener escasos recursos, tú no puedes hacer las gestiones que te gustaría hacer. O sea, a uno le gustaría hacer miles de cosas, pero por presupuesto muchas veces las cosas se ven truncadas y no por falta de voluntad. Genial. A ver, porque Natalia lo ha preguntado varias veces, así que le vamos a dar la posibilidad. Respecto a la ley de humedales, ¿qué factores serían importantes, en tu opinión, para definir el espacio físico que rodea un humedal para asegurar efectivamente la protección de un hábitat en peligro? No sé si nos puedes ayudar con eso. A ver, de nuevo. A ver, lo que entendí que dice que ella lo normativa, de nuevo. Respecto a la ley de humedales, ¿qué factores son importantes en tu opinión, cierto, para definir el espacio físico que rodea el humedal para asegurar efectivamente la protección de un hábitat, de su hábitat? O sea, bueno, va a depender mucho el espacio donde se encuentre ese humedal, porque acuérdate que hay humedales urbanos, hay humedales costeros, hay humedales, por ejemplo, en el caso del lago Udi, que si bien es un lago, pero también está circunscrito en humedal, que están eutrofizados, o sea, que hay contaminación, entonces va a depender mucho. Pero los factores para considerar, obviamente, todo lo que sea un cuerpo de agua y que contenga vida silvestre y flora debe ser conservado, o sea, eso es lo crucial. O sea, los factores son factores de identificación, de caracterización de esa zona, cómo esa zona interactúa con el entorno. Por ejemplo, si tienes un humedal y estás cerca de un bosque, o ese humedal es urbano, también hay humedales urbanos que se están protegiendo, que de hecho la ley de humedales ya lo tiene considerado, pero la verdad que esa es mi opinión. Esa es mi opinión, que o sea, los factores a considerar deberían ser en bloque, o sea, considerar obviamente la zona de la orilla y todo el sector de topografía, características de suelo, y obviamente también tener la consideración que lo que hay alrededor de ese humedal. Si hay actividad agropecuaria, si hay actividad forestal, si hay actividad urbana, va a depender mucho de eso. Mira, voy a hacer dos preguntas que me parece que van relativamente de la mano y con esto terminamos en rigor al tiempo y porque tenemos que continuar con la última presentación. Y nos preguntan, se me perdió, que me hablan y se me mueve el chat. Estas cosas de las preguntas en línea. ¿Dónde está la pregunta que dejé enganchada? Oh, perdón, chicos. Un segundo, me perdió la pregunta. Que es precisamente, ¿cierto?, entendiendo como las como particularidades de los estudiantes, pero también la cruzó con la que está haciendo Sebastián. ¿En qué lugar un ingeniero ambiental puede trabajar haciendo este tipo de actividades? Y cruzo, ¿cierto? ¿En qué caso, en caso de que se hiciera un censo para un levantamiento de línea de base para un estudio de impacto ambiental, qué recomendaciones se podrían dar para dar a la larga una medida de remediación, de aves migratorias? No sé si nos puedes ayudar con eso como última pregunta. A ver, mira, como les decía, el objetivo es crucial, que es lo que quiero yo con mi censo. Pero obviamente un censo de línea base tiene que ser lo más exhaustivo posible. O sea, a mí me ha tocado ver líneas bases que parecen, o sea, no quiero ser peyorativa, pero
son de muy mala calidad, o sea, casi es un inventario que te ponen ahí y listo, sería. Se supone que para un proyecto que va en la línea de evaluación tiene que ir una línea base de fauna silvestre lo más exhaustiva posible, y obviamente los censos o los monitoreos se tienen que realizar, perdón, ahí en este caso no sería censo, ahí sería un monitoreo o un registro de datos porque estás haciendo una línea base. En ese sentido tendría que ser exhaustivo, tomar el día, los días que tú vas a hacer el transecto, y no solamente hacerlo una vez, o sea, es distinto hacerlo en la mañana, tiene que ser muy temprano en la mañana y hasta que tengas luz, porque las aves y en general los animales después de las 6, 7 de la tarde van a sus madrigueras, las aves van a sus nidos, por lo tanto, lo ideal en verano es hacerlo desde las 7 a las 6 de la tarde. En invierno lo puedes acortar un poco más, puedes hacerlo de 9 a 6, a 5, cuando tengas luz. Lo ideal es hacerlo con luz, porque así vas a ver más aves. Pero, como decía él, ¿cuáles son las recomendaciones? Uno, hacerlo lo más exhaustivo posible, basarte en guías, no solamente en la bibliografía de lo que el sector te dice, porque muchas veces la gente pone eso, o sea, dice ya, Lago Villarrica, esto es lo que hay. No es solamente bibliografía, tienes que compaginarlo y complementarlo con lo que tuviste in situ, pero no en un día ni en 3 horas. O sea, por lo menos para hacer un buen monitoreo, lo ideal es tomarse una jornada entera, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y ubicar sectores estratégicos de ese territorio que tú quieres monitorear. Si es un proyecto, por ejemplo, ABC, tú vas a ese sector, ves primero el territorio, qué es lo que es, estoy frente a un bosque, estoy frente a un humedal, estoy frente a una laguna, existe una cascada, existe un río, un nicho de río, todos esos elementos te van a ayudar cuál es la forma de caracterizar ese lugar. Es distinto caracterizar un bosque entero que caracterizar un matorral, caracterizar una laguna, un lago. Por eso yo les decía, el énfasis es el hábitat lo principal, que es lo que yo quiero descubrir ahí. Y obviamente la bibliografía me va a ayudar obviamente por el tema de registro, qué es lo que hay que hay teóricamente ahí. Entonces, teóricamente me dicen zorro golpeo, pero me dicen, yo no vi zorro golpeo. Si te están diciendo teóricamente hay zorro golpeo tiene que estar ahí. Por lo tanto, no puedes ir a hacer un monitoreo a 3 horas, ni un día. Lo ideal, un monitoreo para una línea base, es hacer uno en enero, uno en febrero, uno en verano, uno en primavera, uno en otoño y uno en invierno. Eso sería lo ideal. Bueno, muchas gracias, Alejandra, de verdad que tu exposición, lamentablemente en rigor al tiempo tenemos que seguir con la última presentación del día. Me tomo la libertad de que si los estudiantes siguen con dudas, sé que tú tienes la mejor disposición de responder. Yo puedo hacerles llegar tus preguntas. Ahí Joaquín decía, lo ideal es cuando empiezan a cantar, claro. Pero, por ejemplo, es distinto en la zona norte a las 5 de la mañana. Acá a las 5 de la mañana me dice alguien ahí, acá en la Araucanía a las 5 de la mañana no están las aves. O sea, nosotros siempre partíamos 6, 7 de la mañana, porque a las 5 de la mañana no se veía nada. O sea, aquí en invierno, ponte tú en la parte de invierno, y a las 5 de la mañana acá sería una locura, no verías nada. Pero obviamente nosotros en verano y en primavera, nosotros hacíamos un censo de verano y uno de invierno. El de invierno partía un poco más tarde, obviamente por las características climáticas de acá, y el de verano lo hacíamos a las 7 de la mañana, generalmente. Va a depender mucho del sector geográfico. Bueno, lamentablemente, Alejandra, tenemos que dar por terminada la presentación. Muchas gracias, así que espero que les haya gustado la presentación. Y me tomo la libertad de que si los chicos tienen preguntas, te las puedo hacer llegar, y yo sé que tienes muy buena disponibilidad para responderlas, ¿no? Sí, así que cualquier cosa nomás, ahí tienen mi correo electrónico, así que diles que me escriban. Sobre todo porque sabemos que es un tema que les interesa, así que muchísimas gracias. Aparte que un tema bien motivante, porque el hecho de trabajar con fauna, yo te digo que ya como que te alegra el día, una cosa así. Sí. Ya, así que adiós, que estén muy bien y suerte. Muchas gracias. A los futuros colegas, bueno, no son colegas porque yo soy agrónomo, pero trabajaremos en el área. Estamos todos en la misma. Sí, ya que estén muy bien. Muchas gracias.
Ujú.